Capítulo V, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues que, en efecto, no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria aquel de Baldovinos y del Marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la Montiña, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y, con todo esto, no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. «¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal?» Y de esta manera fue prosiguiendo el romance, hasta aquellos versos que dicen: «Oh noble Marqués de Mantua, mi tío y señor carnal». Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el Marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y quitándole la visera, que ya estaba hecha a pedazos, de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo: «Señor Quijana», que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante, «¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte?». Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecerle caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre el Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía, y no menos iba Don Quijote, que, de puro molido y quebrantado, no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese que mal sentía, y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos amoldados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Baldovinos, se acordó del moro Abindarráiz, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe, aprovechándose de ella tan a propósito, que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco, y dábase priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de lo cual dijo: «Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballería que se han visto, vean ni verán en el mundo». A esto respondió el labrador: «Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez ni el Marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Baldovinos ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo
del señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió don Quijote, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaba en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaban diciéndoles su ama a voces: ¿Qué les parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no parecen él ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me voy a entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballería que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos, encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La sobrina decía lo mismo, y aún decía más: sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada, y andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes como 4 torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría, y quedaba sano y sosegado diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos que bien merecen ser abrasados, como si fuesen de herejes. Esto digo yo también, dijo el cura, y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público, y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces: «Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene malferido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera». A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento, porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: «Ténganse todos, que vengo malferido por la culpa de mi caballo, llévenme a mi lecho, y llámese, si fuere posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis feridas». «Mirá, Enhoramasa», dijo a este punto el ama, «si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Suba vuestra merced en buen hora, que sin que venga esa hurgada, le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otras 100 estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced». Lleváronle luego a la cama, y catándole las feridas no le hallaron ninguna, y él dijo que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra. «Ta, dijo el cura, ¿jayanes hay en la danza? Para mí, santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche». Hiciéronle a don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa
sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Y hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote. Para hacer todos los podcasts que dedico al Quijote, en su momento inauguré la correspondiente libreta. Más o menos llevo una libreta por tema. Si son series largas, quiero decir. Y bueno, una libreta como a mí me gusta, de estas de un poco más de una cuartilla. Bueno, como las del cole de toda la vida. Pero eso sí, procuro, si es posible, que a veces es difícil encontrarla, una libreta blanca, sin líneas y sin cuadrículas. No me gusta que me digan por dónde tengo que escribir. Bueno, ¿a qué viene esto? Pues que en el capítulo 5, como hago siempre, anoto los temas que tengo que investigar. Y en este capítulo la narrativa está muy clara, no tiene más misterio. Pero yo quería ver de dónde salía esto de Valdovinos y el Marqués de Mantua. Luego apunté el moro Abindarráez, a ver qué era. Y luego los 12 pares de Francia. Y por último puse los 9 de la fama. Y así me adentré en el estudio de cada uno de estos apartados. Y en el primero, el de Valdovinos y el Marqués de Mantua, me llevé una gran sorpresa. Ahora lo veréis. Primero vamos a ver de qué va ese romance. Valdovinos es un paladín del palacio de Carlomagno y se acaba de casar con la infanta mora Sevilla. Sí, Sevilla es su nombre. Una mujer de gran belleza. De tan gran belleza que Carloto, el hijo del mismísimo Carlomagno, se enamora perdidamente de ella. Así que para quitarse de en medio el estorbo que representa el marido, decide alejar de la corte a Valdovinos con objeto de matarle durante una partida de caza. Y así lo lleva a cabo, lo hiere gravemente, y ahí es el episodio que rememora Don Quijote, porque el Marqués de Mantua, el tío de Valdovinos, lo encuentra agonizante en el bosque, y Valdovinos le cuenta a su tío la perfidia de Carloto. El Marqués de Mantua y la viuda, Sevilla, la viuda de Valdovinos, reclaman justicia al emperador, quien juzga a su propio hijo y lo condena a muerte. Este es el argumento del romance. En base a este argumento, Lope de Vega llegaría a hacer una comedia llamada El Marqués de Mantua, como hizo con otras veces, sobre todo en su juventud, con otros temas sacados del romancero carolingio. ¿Y por qué nombro aquí a Lope de Vega, otro gran autor de la época de Cervantes, coetáneo suyo, con el cual se llevaría a matar con el tiempo? Porque el mismísimo Marcelino Menéndez Pelayo llega a afirmar que posiblemente aquello que dice de este romance, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma, eso que hemos leído antes en el capítulo, posiblemente se deba a que la gran popularidad se derivaba de esta comedia. Según Menéndez Pelayo, los 3 romances carolingios que cuentan la historia del Marqués de Mantua pueden considerarse españoles, no franceses. Se conservan vagas reminiscencias a la historia en 2 cantares de gesta franceses. Pero vamos, parece ser que la composición es netamente española. Pero aquí hay un descubrimiento que a mí me ha dejado asombrado, y es el entremés de los romances. Me voy a explicar. El entremés de los romances es una pieza de teatro menor del siglo de oro español, que se publicó
en la tercera parte del libro titulado Comedias de Lope de Vega y otros. Este libro fue publicado en 1612 en Barcelona. Aunque se trata de una pieza menor, ha suscitado gran interés porque el estudioso Adolfo de Castro en algún momento señaló las grandes coincidencias con el Quijote de Cervantes, y ahí está el quid de la cuestión, sobre todo con los capítulos 4 y 5 de la primera parte, donde, como hemos visto, se narra la primera salida de Don Quijote. Y esas coincidencias le llevan a deducir que su autor fue Cervantes. Pero claro, la cuestión no está cerrada y parece ser que el debate sigue abierto. ¿Y cuáles son esas coincidencias? Vamos a ver el tema del entremés de los romances. Antes la aclaración. Un entremés era una obra generalmente cómica, cortita, que se intercalaba o se ponía antes o después de las grandes tragedias o de las grandes comedias. Es una obra generalmente cómica y corta, una obra teatral corta. Los entremeses de Cervantes, algunos son famosos, que es en lo que tuvo más éxito, no en las obras más extensas de teatro. Digamos que Cervantes siempre fue un dramaturgo fracasado, y así se veía él mismo. Pero bueno, después de esta aclaración de lo que es un entremés, vamos a ver de qué va este entremés de los romances. El tema es el siguiente. Bartolo es un labrador recién casado que ha perdido el juicio por la constante lectura de romances. Así que decide abandonar su vida y, acompañado de su escudero Bandurrio, embarcarse para luchar contra los ingleses. Durante su viaje, Bartolo decide intervenir en una disputa entre dos pastores, por cuestiones de amoríos, y acaba apaleado con su propia lanza. Llegan entonces los familiares de Bartolo y lo llevan a casa. Como era habitual, el entremés finaliza con un baile. Bueno, pues se parece bastante a lo que le pasa a Don Quijote, ¿verdad? Solo que este no enloquece por la lectura de libros de caballería, sino de romances. Bueno, ya os digo que es un tema interesante porque está ahí. Es un tema de estudiosos, ¿eh? Posiblemente de aquí salió la idea de hacer estos primeros capítulos de Don Quijote, y posiblemente de ahí sale la teoría que muchos tienen de que iba a ser una novela corta basada en un argumento muy similar, e iba a acabar con esta salida y con esta primera salida y esta vuelta a casa, y ahí se iba a acabar la novela, y luego Cervantes decidió alargarla. Bueno, pues hasta aquí lo que da de sí. Bueno, da mucho más de sí, pero yo creo que ya es cosa para eruditos, lo de Valdominos y el Marqués de Mantua. Ahora vamos a hablar del Moro Avindarráez y estas cosas. Y ahora vamos con la historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa. Esta historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa es una novela morisca. Es más, es la que inaugura el género, un género típico del siglo XVI español. Este género está ambientado siempre en las guerras de Granada, de la toma de Granada, que ocuparon bastantes años. No fue una guerra continua, sino que se daban campañas, se conquistaban unas ciudades, había un periodo de paz y de buen entendimiento, se retomaban las hostilidades. En principio es anónima, aunque a algunos se le atribuyen a un tal Jerónimo Jiménez de Urrea. Y parece ser que las primeras versiones de esta novela son de entre el 1561 y el 1565. Y esta novela además fue incluida, como bien se dice en el capítulo, lo dice el mismo Cervantes, en este capítulo del Quijote que acabamos de leer, fue incluida en la edición de 1561 de la Diana de Jorge de Montemayor. Después de estos datos eruditos, vamos a decir ya por último que la acción de esta novela puede estar situada entre el 1410 y el 1424, cuando reinaba en Castilla Juan II. Y era un momento de una paz relativa,
después de la toma de Antequera por el infante Fernando, y antes de que se retomase la conquista de Granada por Isabel la Católica, que fue la que culminó el hecho, la que acabó tomando Granada definitivamente y acabando con el último enclave musulmán en la península ibérica. Pero vamos a la historia en sí. El moro Abindarráez, que era del noble y heroico linaje de los Abencerrajes de Granada, que luego fueron represaliados por el rey y acabó con ellos, con el rey de Granada, y en los romances se lo recriminan a aquel rey pérfido y traidor y por eso perdió Granada y estas cosas. Bueno, pues este noble Abindarráez estaba perdidamente enamorado de una hermosa joven llamada Jarifa, pero su padre se oponía a esta relación. Aún así había decidido casarse en secreto, y cuando se dirigía precisamente al lugar donde habían quedado para encontrarse y realizar la boda, se topa con don Rodrigo de Narváez, que era el alcalde cristiano de Antequera y Álora, recién conquistadas. Pues no les queda más remedio que luchar en singular combate. Ambos son valientes y aguerridos, pero el cristiano dice literalmente que venía de refresco, y en cambio el moro estaba ya cansado porque se había batido antes con los escuderos de Narváez. La cuestión es que Abindarráez cae prisionero. Pero como los nobles caballeros se tienen mutuo aprecio y se admiran, resulta que Abindarráez se sincera con su captor, con Rodrigo de Narváez, y le cuenta la historia de su amor casi imposible. Entonces Rodrigo de Narváez piensa que debe dejarlo en libertad para que cumpla su misión, es decir, casarse con la bella Jarifa, pero eso sí, le pone como condición que a los 3 días regrese a la prisión. Se fía absolutamente de su prisionero porque cree que es un hombre noble, y este promete hacer lo dicho. Después de casarse volverá a prisión. La cuestión es que el Abencerraje se encuentra con su amada y hacen lo propio, es decir, se casan, se desposan, y le confiesa a su amada que debe volver a prisión porque así lo ha prometido, ha dado su palabra y él es un hombre de palabra. La cuestión es que ella acaba entendiendo que con quien se ha casado, que es un hombre noble, y decide que ya que ha dado su palabra y tiene que ir a prisión, ella le acompañará. Cuando se presentan los dos ante Rodrigo de Narváez, este se queda tan impresionado que decide interceder ante el mismísimo rey de Granada para que el padre de Jarifa los perdone. Una vez conseguido, él los deja marchar, mostrando una gran magnanimidad, un ánimo grande y una gran nobleza. Esta es la historia de los amores del Abencerraje y Jarifa. Es bonita, ¿verdad? Bueno, vamos a por el siguiente tema que tengo apuntado. Los 12 pares de Francia. ¿De dónde sale esto? Pues sale de una novela de caballerías escrita originariamente en francés que se titula precisamente La historia del emperador Carlomagno y de los 12 pares de Francia. Se tradujo al castellano y se publicó en Sevilla en 1521 y ahí empezó un notable éxito editorial que se fue reimprimiendo sucesivamente en distintos sitios: Alcalá de Henares, Lisboa, Huesca, Cuenca, Barcelona, Coimbra, Madrid. Bueno, no vamos a entrar en este rollo de las reediciones y las fechas porque no viene al caso. Según el prólogo, el texto se tradujo al francés de una crónica escrita en latín por el arzobispo Turpin, supuesto contemporáneo de Carlomagno, un poema épico francés y un libro llamado Espejo Historial. Pero vayamos al argumento. Y esto lo leo porque es un poco lioso, ya veréis. Hay una primera parte que hace referencia a los orígenes de los reyes francos y su conversión al cristianismo.
La primera parte propiamente dicha relata el ascenso de Pipino el Breve al trono, brinda diversos datos biográficos de su hijo Carlomagno y enumera a sus principales caballeros, entre los cuales destacaban los llamados 12 pares de Francia. ¿Por qué 12 pares? Porque los 12 eran parejos en nobleza, en dignidad, etcétera, etcétera. Ninguno destacaba sobre los demás. Y luego la segunda parte ya es más fantasiosa. Relata el enfrentamiento bélico de Carlomagno con un ejército pagano, dirigido por el almirante Balán y su hijo Fierabras, rey de Alejandría, quien es vencido en combate por Oliveros, uno de los paladines de la corte carolingia, y posteriormente se bautiza. Sin embargo, Oliveros y otros 4 caballeros caen prisioneros del almirante Balán y encerrados en una torre, donde los visita la bella Floripes, hermana de Fierabras. La joven, enamorada de un caballero de la corte carolingia llamado Guy de Borgoña, los ayuda a escapar de su prisión y les da refugio en sus aposentos. Por su parte, Carlomagno envía a 7 de los 12 pares de Francia, encabezados por su sobrino Roldán, a negociar con el almirante Balán sobre la libertad de los prisioneros, pero el pagano ordena encarcelarlos con los otros. Floripes logra que le sean entregados los nuevos cautivos, entre los que figura Guy de Borgoña, y los reúne con los otros 5. Al descubrirse lo ocurrido, los 12 se enfrentan con los paganos, y después de muchas incidencias, logran enviar a uno de ellos, Ricarte de Normandía, a dar aviso a Carlomagno de la situación en que se hallan. Finalmente, los ejércitos del emperador logran vencer al almirante, que se niega a bautizarse, y es ejecutado, mientras Floripes se casa con Guy de Borgoña. Y ya vamos a la tercera parte del libro, que mezcla elementos históricos y ficticios. Narra la entrada de Carlomagno en España, después de habérsele aparecido el apóstol Santiago, y los combates que tuvo con los paganos, especialmente con el rey moro Aigolante y los reyes de Sevilla y Córdoba, así como el enfrentamiento de Roldán con el gigante Ferragus, que muere a sus manos. También se refieren a esta parte la traición de Ganalón y la emboscada de Roncesvalles, donde perece Roldán, Oliveros y otros de los 12 pares. La obra concluye con el regreso de Carlomagno a Francia, su partida para Alemania y su muerte en Aquisgrán. Aunque no es mencionado expresamente con su título en el Quijote, este libro fue sin duda leído por el Caballero de la Mancha, porque hace varias veces referencia a los 12 pares de Francia, atribuye a Fierabras la confección de un bálsamo mágico para curar heridas y también hace mención de la obra del arzobispo Turpín, aunque dándole el disparatado título de Cosmografía. Bueno, ya sabemos qué son los 12 pares de Francia. Ahora vamos por la última cosa que había apuntado, los 9 de la fama. Bueno, pues los 9 de la fama son 9 personajes históricos que fueron considerados como los máximos representantes del ideal de la caballería. Jacques de l'Aiguillon fue el primero en agruparlos bajo este nombre en su, perdonad mi francés, Voeux du Point, en 1312. Se les estructuró en triadas según su religión, mostrando a los mejores caballeros del paganismo, el judaísmo y el cristianismo. Su elección pronto se convirtió en un tema común en la literatura y el arte de la Edad Media y quedó establecida en la imaginería popular. Y dicho esto, los 9 de la fama son: 1. De la época pagana, Héctor de Troya, Alejandro Magno y Julio César. 2. De los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, los judíos, Josué, conquistador de Canaán, David, el rey de Israel, y Judas Macabeo, que reconquistó Jerusalén. Y por último, del periodo cristiano, el rey Arturo, Carlomagno y Godofredo de Bouillon, uno de los que dirigió la primera cruzada. Y bueno, aquí dejamos ya el comentario sobre este capítulo. Espero que os haya gustado. Si así es, ponéis un me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta pronto.